una putada. Y todos lo hemos pasado mal en el instituto, lo hayamos llevado mejor o lo hayamos llevado peor. Me parece sorprendente que nos hayan conseguido inculcar en la cabeza tantas cosas que cuando tú de pronto descubres que te gustan los hombres, te sientes tan mal. Cuando tuve mi primer novio formal, recuerdo que estábamos dándonos un beso y me vi en el espejo y fue la primera vez que yo me vi besando a un hombre y sentí rechazo. Que los que vienen detrás no vean esto como una aberración, que es lo que nos hicieron pensar a nosotros y nos hicieron vivir con culpa. La generación de ahora nos da 20 vueltas en muchísimos aspectos. Y la gente ya no se avergüenza de ser quien es y lo vive con una naturalidad que nosotros no lo vivimos. Yo lo que siento es pena por esas personas que piensan así, que son tan limitados y tan cortitos y no son capaces de ver que todos somos iguales. Y si se cree superior a mí por estar con una mujer. Bueno, hoy nos vamos para Lanzarote. Ismael Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que aquí se vive muy bien, así que no me puedo quejar, ¿eh? A mí me alegra también de verdad, porque en la conversación previa que hemos tenido me has dicho que eres de Granada, que eres de mi tierra, y digo, no me lo puedo creer, porque cuando yo empecé a leer tus libros, yo pensaba que era un autóctono de la isla, porque es que los nombres, cómo hablas de todo lo que tiene que ver con la isla, los paisajes, todo, y digo, este hombre tiene que ser de allí, así que me ha sorprendido. A ver, yo siempre digo que he tenido muchísima suerte porque, a ver, soy canario de adopción, como quien dice, ¿vale? Y yo he tenido la suerte de llegar aquí ya con cierta madurez, que el que ha nacido aquí está acostumbrado a la belleza de estas islas desde pequeño y no la aprecia tanto como alguien que llega de fuera, ¿no? Entonces, quizás se nota mucho en mis obras el deslumbramiento que yo sentí cuando empecé a conocer Canarias y sobre todo los paisajes que hay en Canarias, que a mí siempre me preguntan que por qué ambiento la mayoría de mis obras en Canarias y digo, chicos, pero si es que tengo aquí los mejores escenarios que te puedes encontrar, ¿para qué me voy a inventar nada? ¿No? Pues eso, es un placer estar aquí y escribir sobre Canarias y sobre todo contribuir en cierto modo a través de la literatura a devolverle a Canarias todo lo que me ha dado a mí. Ujú, así es. Y aparte, bueno, tengo que decir que yo te descubrí por un algoritmo de Amazon que me recomendó un libro tuyo, Vago y Maleante, que es maravilloso. Me pegué una Muchas pecha gracias. de llorar impresionante. Me lo leí en 2 días porque es que era imposible, imposible dejar de leer el libro. Imposible, o sea, yo Muchas no gracias. podía. Muchas Yo gracias. suelo leer por las noches, o sea, eso fue de verdad muy fuerte. Ismael, hay historias del colectivo que directamente no nos han contado. ¿Qué pasa cuando creces sin saber de dónde vienes? Mira, yo te cuento, te voy a contar un poco cómo surgió la idea de Pavos y Maleantes, para que te hagas una idea. Yo escribí, bueno, yo tengo publicadas ahora mismo 10 novelas, ¿vale? Y al principio yo siempre había estado escribiendo novelas de amor, misterio y tal, heteronormativas, porque ni siquiera yo era consciente de que lo tenía tan inculcado que a la hora de ponerme a escribir historias de amor me salían historias heterosexuales. Fíjate tú la estupidez, ¿no? Pero no te das cuenta. Y fue la cuarta novela, escribí una novela que se llama Todavía no me he ido, que está ambientada en Fuerteventura. Y por un lado recibí una serie de, cada vez que me hacían entrevistas, siempre me preguntaban lo mismo, me decían, ¿por qué te arriesgas después de haber conseguido tanto éxito con tus novelas anteriores? Porque yo soy de los afortunados que pegué pelotazo con las primeras aquí en Canarias. ¿Por qué de pronto pegas este giro y empiezas a escribir historias LGTB? Y yo siempre les decía lo mismo, les digo, a ver, es que estoy escribiendo sobre lo mismo, estoy escribiendo sobre el amor, es que para mí es lo mismo una pareja heterosexual que una pareja homosexual. Bueno, pues fui a presentar esa novela a la Feria del Libro de Fuerteventura, me presentó el que era por aquel entonces presidente de la asociación Altijay, José Barreto, una asociación LGTB, y en la entrevista, en la presentación de la novela, me preguntó si había ambientado la novela en Fuerteventura en memoria de los presos que estuvieron en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía. Y yo me quedé con cara de copla porque no tenía ni puñetera idea de lo que me estaba hablando, ¿vale? Tuve una salida de estas súper chungas que me quedé así y dije, a ver, básicamente es porque me gustaban las playas, ¿vale? La respuesta que dije. Y a raíz de ahí me puse a investigar y di con la colonia agrícola penitenciaria de Tefía y todo lo que había atrás.
Y me sorprendió muchísimo que yo siendo del colectivo y teniéndolo tan cerca no tenía ni idea. Y me puse a indagar y para la mayoría de la gente que tampoco del colectivo, tampoco tenía ni idea de lo que estábamos hablando. Y me di cuenta, pues, de ese vacío, eh, histórico que hay respecto a nuestra memoria histórica, porque no es que no salgan los libros, es que si te pones a investigar, por ejemplo, sobre la colonia agrícola penitenciaria, decía, es que directamente quemaron la mayor parte de la documentación que había allí para que desapareciera y nadie supiera lo que pasó allí, ¿no? Entonces, pues fue cuando yo decidí de mutuo propio, pues convertirme, yo siempre digo que yo no me considero escritor, yo me llamo a mí mismo activista literario porque decidía que a partir de ese momento lo que quería hacer era recuperar la memoria histórica, del colectivo, sacarla a la luz y si podía ser a través de mis novelas, pues mucho mejor, porque considero que, pues que le debo muchísimo a todas esas personas que lucharon en aquella época por nuestros derechos, porque a día de hoy tengo la enorme suerte de ser un hombre que está casado con un hombre y que encima tengo una hija. Y si no llega a ser por las palizas que se llevaron más de uno, pues a día de hoy yo no podría estar viviendo una vida que no es una vida regalada ni prestada, ni que me hayan dado una medallita por tal, sino es la vida que como persona individual, pues me merezco igual que el resto de personas, ¿vale? Porque todos deberíamos de tener los mismos derechos, le pese a quien le pese. Exactamente. Y no nos cansaremos de repetirlo nunca. Me gusta mucho lo que dices, ¿no? Activista literario en vez de escritor. Yo tengo que decir que eres un pedazo de escritor, Bueno, se gracias. enchufa Ya eso mucho me da tu pudor, a mí forma. eso me da pudor. Y me llamas Bueno, activista, no digo, lo si me digo cuelgo más, todas las medallas, digo, ahora escritor, digo, bueno, escribo. Es que no lo digo más, no lo digo más. es una cosa que hago en chándal en mi casa delante del ordenador, no tiene mucho mérito, ¿sabes? Es una cosa de De todas maneras, vuelvo a este libro maravilloso de Vago y Maleante, donde lo describes todo con tantísimo detalle y con, bueno, historias que realmente llegan al alma. Cada uno de los personajes, yo sí puedo decir desde lectora, desde mi punto de vista, que todos los personajes tienen una historia y no hay solamente un personaje principal con una historia alrededor, sino que todos los personajes llegan a una historia en conjunto muy, muy entrelazado, muy, muy conectado, ¿no? En el caso de Vago y Maleantes, por ejemplo, el tema de todo a nivel histórico, de cómo llegaste a documentarte en ese sentido, cuando no había casi documentación, como a tú ver, acabas de nombrar ahora, ¿no? fue un trabajo muy laborioso y de todas formas a mí siempre me gusta matizar, ¿vale? Yo soy escritor, no soy historiador, ¿vale? Yo me baso en hechos históricos para crear mi historia y sobre todo transmitir lo que quiero transmitir. Pero aún así me costó muchísimo trabajo. Tuve la enorme suerte de, a ver, accedí a documentales que había en televisión canaria sobre eso, accedí a entrevistas a algunos de los supervivientes que por desgracia ya no están vivos, accedí a, sobre todo leí cartas de aquella época en las que se decían las cosas sin decir porque estaba todo prohibido. Eh, Me documenté mucho en ese sentido, pero es cierto que me costó mucho por lo que te digo, la mayor parte de la documentación había desaparecido y y existen, como en todos lados, también hay que decirlo, existen 2 versiones, ¿vale? Existe un bando y existe otro, y cada uno te cuenta la historia de una forma. Yo mi historia siempre digo que me he basado en los testimonios de los supervivientes, ¿vale? Y que, me baso en las experiencias que ellos cuentan y que a mí, a título personal, las puedo llegar a creer, las puedo llegar a entender más. También es cierto que, hablando de la colonia agrícola penitenciaria de Tecía, hubo varias épocas. La novela en la que yo hablo, habla de la primera época en la que fue todo mucho más duro. Después, poco a poco, con los años, la situación se fue suavizando y no se llegaban a producir todas las situaciones que se producen en el principio. Pero sí, es fue un trabajo tedioso y sobre todo un trabajo en el que según iba investigando yo me iba cabreando más y más y más y más. Y eso se nota en el libro. Yo siempre me gusta decir que Pavos y Maleantes fue un trabajo que me llevó varios años, pero que fue un trabajo a nivel personal muy bonito
porque yo siempre he sido de los típicos gays que van diciendo, a ver, que yo soy gay, pero no me sentía identificado con nada, ¿sabes? Era como yo soy gay y es otra característica mía más y no, eso no me hace ser de determinada manera. Y gracias a la investigación de este libro me di cuenta de lo que era el colectivo y darme cuenta de que éramos un grupo de personas que tenemos una historia en común, y sobre todo que cuando nos unimos, pues que podemos ser muy fuertes y también, pues que por desgracia somos personas que todos estamos marcados por las mismas heridas y por eso muchas veces nos comprendemos y nos hacemos tanta familia, ¿sabes? Cuando conoces a alguien del colectivo, sabes que siente y ha pasado por muchas cosas igual que tú. Y yo toda esa sensación me la estaba perdiendo por pensar que, bueno, pues que a día de hoy lo teníamos todo ganado, etc, etc. Y cuando empiezas a investigar y empiezas a ver y empiezas a tal, sobre todo te das cuenta de cuánto le debemos a nuestros mayores, a esos mayores que están ahora solos en muchas residencias y que muchos han tenido que volver a meterse dentro del armario y que todo lo que haga por ellos, pues va a ser poco, ¿vale? Para reivindicar y sobre todo para devolverles todo lo que ellos me dieron a mí. Sí, sí, totalmente. Aparte, en el libro de Vago y Maleante le toma un cariño a Manuel. Mm. Es una sensación tan, lo tienes tan cerca, ¿no? Es como también lo que tú describes, ¿no? Durante años, ser quien eras podía convertirte en vago o maleante. ¿Qué huella deja en una sociedad haber perseguido la identidad de tantas personas, Ismael? Vamos a ver, la huella sigue vigente. Yo soy de los que piensa o espera, sobre todo al ver las generaciones de ahora, las del presente, que mis generaciones hemos sido las últimas que hemos vivido nuestra sexualidad con vergüenza. A ver, ser gay era una putada, hablando en plata y hablando claro, y todos lo hemos pasado mal en el instituto, lo queramos, lo hayamos llevado mejor o lo hayamos llevado peor, pero todos hemos pasado, no hemos sentido. eh, me parece sorprendente que nos hayan conseguido inculcar en la cabeza tantas cosas que cuando tú de pronto descubres que te gustan los hombres, te sientes tan mal, ¿me entiendes qué te digo? Yo recuerdo, y siempre lo cuento, lo he contado en algunas charlas, que ya de adultos, ¿vale? Con 20 y pico años, cuando tuve mi primer novio formal, yo recuerdo estar con él en casa, bueno, que nos habíamos duchado juntos, te puedes imaginar, ¿no? Pues al salir, recuerdo que estábamos dándonos un beso y me vi en el espejo y fue la primera vez que yo me vi besando a un hombre y sentí rechazo, ¿entiendes qué te digo? Y eso es por lo que nos han metido desde pequeños, ¿sabes? Y te hablo de que yo he tenido la suerte de vivir en una familia que era súper abierta y que en ese sentido no he tenido esos problemas. Pero nos han ido inculcando tantas cosas que bueno, pues que es algo que te digo, si yo a través de la literatura puedo conseguir que que los que vienen detrás no vean esto como una aberración, que es lo que nos hicieron pensar a nosotros y nos hicieron vivir con culpa y nos hicieron vivir con muchos sentimientos que no tendríamos que haber vivido, pues si puedo ahorrarle todo ese tránsito a los que, a las generaciones que vienen detrás, pues es mucho mejor, aunque por fortuna también he de decir que yo que tengo la suerte de ir a muchos institutos para dar charlas sobre los libros que han puesto como lectura y tal, la generación de ahora nos da 20 vueltas en muchísimos aspectos, ¿vale? A ver, que hay bandos muy radicalizados y lo sabemos, pero por fortuna la gente ya no se avergüenza de ser quien es y lo vive con una naturalidad que nosotros no lo vivimos. Y bueno, pues eh, cuando ves todo eso, pues te cabrea un poco, pues lo que hablamos siempre de las juventudes perdidas y todo lo que nosotros no hemos vivido por culpa de todo esto que nos inculcaron, pues sí, pues lo ves, te cabreas y dices tú, pues bueno, y si podemos desde la posición que tenemos ahora, desde la madurez, darle la mano a la gente joven y poder ayudarlas, pues creo que es nuestro papel. Aquí hay una verdad incómoda. La vergüenza no nace contigo, te la meten. Lo que cuenta Ismael es manual de psicología pura. Crece en un entorno donde ser gay se asocia a algo raro, malo o incluso vergonzoso, y aunque tu cabeza diga todo bien, tu cuerpo reacciona distinto. Por eso, ese momento frente al espejo no es incoherente, es homofobia interiorizada. No es que no te gusten los hombres, es que te han enseñado a rechazarte. Y eso cala tan hondo
que ni una familia abierta te vacuna del todo. Y luego pasa algo curioso. Ve a las nuevas generaciones vivirlo con naturalidad y te alegras, pero también te jode, reconócelo, porque te das cuenta de todo lo que tú no pudiste vivir. Eso es duelo, aunque no lo llamemos así. Duelo por una adolescencia más libre que no tuviste, pero ojo, aquí está la parte sana. Transformar esa rabia es algo útil, romper la cadena. Que los que vienen detrás no tengan que pasar por toda esa historia mental. Eso no borra lo vivido, pero le da sentido. Ujú. De hecho, me has comentado en la conversación previa que tu libro ya está en institutos, se está mostrando en institutos Sí, a ver, también, ¿no? todas mis no yo he tenido la enorme suerte que desde el principio todas mis novelas han sido lectura obligatoria en los centros educativos. Es cierto que Vagos y maleantes ha sido una de las que mayor repercusión ha tenido y que aquí en Canarias se ha leído en casi todas las islas y en muchísimos centros, pero es que también se ha leído en Península, ¿vale? Yo tuve En Alemania. y en Alemania. Bueno, pero digo en centros educativos, ¿vale? Como lectura obligatoria. Yo recuerdo una de las charlas que di en Madrid, en una librería que hacía presentar una de mis novelas, y recuerdo que me vinieron varios profesores y me dio mucha pena, pues, porque estábamos hablando y yo les dije, sobre todo, pues, que lo más bonito era, pues, poder hablar de memoria histórica LGTB en los colegios y tal, ¿no? Y ellos me dijeron, varios de ellos, que habían intentado poner las novelas mi novela como lectura obligatoria en su centro educativo y que desde dirección se lo habían prohibido. Yo tengo la suerte de vivir en Canarias y que aquí en Canarias tenemos una mentalidad mucho más abierta y que esas cosas no pasan. Me parece de perogrullo que determinados centros educativos no quieran poner las novelas porque por si hay quejas de padres, ¿vale? No creo que haya, a ver, no estamos hablando de nada que tenga que ser oculto ni nada que, sino al contrario, es una parte de la historia que es que debería de estar en los libros oficiales, ¿no? Y ya sin rizando el rizo y volviendo hablando del mismo tema, pues también me ha pasado con bibliotecas públicas en las que han quitado nuestros libros, ¿vale? Que nos han llegado notificaciones de que en la librería, en la biblioteca de fulanito de tal, todos los libros de LGTBI me los han sido quitados. Y yo he llamado y me han dicho, no, los libros no los hemos quitado. Están en un cuarto al fondo que si alguien los pide, los pueden entregar, pero lo que no queremos es que esos libros estén a la vista de la gente joven. Y dices, pues bueno, pues te quedas así con esa cara que yo he sido el primero, no hace falta, aparte de escritor, soy editor, yo soy el gerente de editorial Siete Islas, y yo, mi mayor empeño era esto, ¿vale? Que en el lomo estuviera la bandera para que se vieran todas las bibliotecas y librerías. Yo siempre cuento una historia, hablo muchísimo, te das cuenta, ¿no, Carmen? No te preocupes. Si te harto, Todo me lo que hablas es corta. interesante. Yo siempre cuento que, bueno, yo estuve viviendo una temporada en Irlanda y me pasó una cosa, bueno, pues que a todos nos pasa en algún momento, que estaba un poco deprisa. Y recuerdo que un día por Temple Bar, estando así con la cabeza bajada, encontré un bar que tenía la banderita LGTB en la puerta y fue la primera vez que yo entré en un local de ambiente y la sensación de entrar allí y cómo me acogieron y cómo aquel día acabé con un grupo de amigos y bebiendo y tal, y y salí de allí con la sonrisa en la cara, pues esa misma sensación es lo que quiero hacer yo cuando pongo la bandera en mis libros. Quiero que cuando una persona de un entorno rural perdido, donde las cosas son muy diferentes a como lo estamos viviendo nosotros aquí, entre y vea en la biblioteca este lomo, que pueda coger el libro y que sepa que es un libro amigo donde va a obtener referentes y donde no se le va a decir que es una persona que no merece la pena, sino al contrario, se le va a demostrar cuánto vale y sobre todo se va a poner en valor todo lo que está padeciendo, porque esto, quieras que no, nos forja el carácter y nos hace ser como somos. Efectivamente, y hay que recordarlo. Una cosa, ¿en Irlanda cuándo estuviste? ¿Qué año? Uf, era súper joven. Espérate, te digo, estaba a final de la carrera. Yo es que para la época soy muy chungo. Sería 2001 o 2002, no recuerdo, por ahí andaría. ¡Qué fuerte! Yo estuve en Porque, Irlanda también, yo viví 3 años, del 2002 al 2005. no, yo, Lo mismo mira, amiga, coincidimos. yo yo fui solo un verano, estuve 4 meses y cuando vi el frío que hacía en verano, digo, no me quedo aquí en invierno ni de coña. O sea, sé Ay, que tú ay, hablarás ay. inglés mucho mejor que yo, ¿eh? Es más, yo dije, Bueno, bueno, se acabó. bueno, ahí estamos. Pero sí, sí, volviendo a la temática, muchas personas
LGTBIQ siguen sintiendo vergüenza o miedo sin saber muy bien por qué muchas veces, ¿no? ¿Crees que hay una memoria emocional que seguimos arrastrando? Claro, es lo que te estaba diciendo, es que es algo que nos han enseñado desde pequeños y no por tirar piedras contra otra gente, pero es que la religión tampoco nos ha ayudado mucho, ¿sabes qué te digo? Entonces, son muchas cosas, son muchos, son tus padres, son tu tal. Yo recuerdo cuando yo se lo dije a mis padres se lo llevaron muy bien, pero me dijeron, pero no se lo cuentes a nadie porque vaya a ser que en el pueblo empiecen a meterse contigo, ta, ta. Esas cosas son mensajes que quieras o no, se te quedan desde niño que dices tú, es que lo tengo que ocultar porque es algo malo, ¿no? Entonces son cosas que si tú has crecido con eso, pues que te hace sentir mal. A ver, algo tan básico, bueno, esto tiene horario de adultos, supongo, pero algo tan básico como que cuando eres pequeño y estás descubriendo la sexualidad y empiezas a masturbarte, pensar en un hombre te hace sentir fatal. Y tú mismo te obligas a pensar en mujeres, ¿sabes qué te digo? Y tú dices, ¿pero por qué? A ver, estoy solo en mi baño haciendo lo que me da la gana. ¿Por qué? Pues todo eso, amiga, es una espinita que se va clavando, se va clavando, se va clavando y tal. Pero luego también te digo, ¿vale? Que todo eso también nos hace ser, mucho más fuertes a día de hoy. Yo hoy, a día de hoy, que arroz y carreta, es que, no me para ni Dios, ¿me entiendes qué te digo? Y a mí conmigo me puedes decir lo que quieras, pero tú te metes con mi marido o con mi hija y ladro, y sobre todo con mi hija. Si alguien, dice o intuye o deja entrever que mi familia es menos que otra familia, porque mi hija tiene 2 padres, se la va a ver conmigo. Es que te digo, así de claro te lo digo. Y yo ya no me escondo, ni me oculto, ni nada. Y es más, te puedo demostrar de 1500 formas, pues, lo que vale una familia LGTB, ¿vale? Porque, eh, los heterosexuales lo tienen muy fácil, ¿vale? A nosotros nos ha costado muchísimo más y muchísimos más años. Es una cosa que tenemos mucho más pensado, mucho más deseado y bueno, no vamos a hacer comparaciones, pero que te digo, es que no se debe de comparar, es que básicamente el concepto es el mismo. Las familias se forman por amor, no se forman por personas de distintos géneros, ni del mismo género, ni nada, es amor. Y cuando hay amor, todo lo demás sobra y no hay nada que explicar, ¿no? Efectivamente, cuando hay amor, todo lo demás sobra. Y aparte tú también pones palabra a algo que durante mucho tiempo fue silencio, ¿no? Por lo menos en 2 de los libros que yo me he leído, que duele más lo que pasó, como se describe perfectamente en Vago y Maleante, o todo lo que no se contó. A ver, yo hasta creo que en la sinopsis del libro, bueno, lo enseño ya de todas formas, ya que está, en la sinopsis del libro incluso lo puse, en memoria de todos los superiores sin capa que lucharon por nuestros derechos. Aquí el tema era, eh, en España cuando terminó la guerra y con todo lo del sufragio y con toda la historia, se decidió hacer como borrón y cuenta nueva y para que no hubiera tanta controversia en el país, pues dijeron, pues nada, aquí se borra todo lo que pasó, todo está perdonado y ahora todos somos una sociedad unida. Que sí que es muy bonito, que me parece muy bonito, pero es que lo que no se ha hecho ha sido justicia a las víctimas y ha habido personas, a ver, es que por ponerte un ejemplo, cuando entró el PSOE hace unos, no recuerdo ya, ya te digo hace unos años, pero es que ya con la edad, diga, ya puede ser hace unos años, puede ser una década, ¿vale? Se decidió darles una gratificación a los presos que habían estado de FIA por, por todo lo que habían padecido, ¿no? Eh, no encontraron a casi nadie, no encontraron a casi nadie porque los que estuvieron allí, el 90% lo vivieron con vergüenza y rehicieron su vida. Muchos homosexuales que estuvieron allí se casaron mucho con mujeres después para ocultar lo que había pasado. Otros se suicidaron y otros han tenido problemas. Ha habido mucha gente que ha sabido salir del bache y salir, ¿no? Pero esto ha tenido secuelas en mucha gente. Por eso te digo, solo te digo con esto que Mm, que es complicado salir adelante después de todo lo que te meten en la cabeza, ¿vale? Es que hablamos de un machaque, que es que en cualquier otra, si le pasara a cualquier persona, tú imagínate vivir lo que vivieron ellos, ¿no? Que hablamos de hambre, trabajos forzados, machaques psicológicos, abusos sexuales, hubo de todo allí, ¿no? Palizas a mansalva, chicas, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Después dices, te vamos a poner una medalla, o yo qué sé, o la famosa plaquita que pusieron en su momento. Ahora se supone, no he tenido la oportunidad de ir todavía,
pero lo han convertido ya como un centro de memoria histórica y va a haber exposiciones y va a haber cosas allí, pero hasta ahora lo único que había era una plaquita, ¿vale? Yo cuando hacía tesía para investigar todo esto, era un centro lúdico donde iban los colegios con castillos hinchables y los niños iban allí. Y yo iba allí, yo llegué allí y yo toqué la piedra del muro y yo recuerdo que se me pusieron los vellos como escarpia. Y digo, chicos, es que aquí hay dolor a mansalva, ¿sabes qué te digo? Es que esto no es algo que puedas reconvertir y decir, ahora pongo dos castillos hinchables y mira qué divertido esto. No, chicos, ahí pasaron muchas cosas y le debemos a todos los presos que estuvieron allí eh, recordar lo que pasó para que no vuelva a suceder. Que Manuel lo dice en la novela y yo soy muy como Manuel y esa frase es muy mía, lo de Alemania y todo eso. El discurso que tiene Manuel de Viejo Cascarrabias, Manuel en una de las conversaciones con Acuidad, pues critica mucho porque la sociedad actual, pues que llega el orgullo y solo nos ponemos purpurina, nos ponemos tanga, nos ponemos a bailar en la calle tal y cual, y que no hacemos como hacen en Alemania, que está todo lleno de memoriales para que los ciudadanos sepan lo que es su historia y sientan vergüenza de lo que pasó y no se repita, ¿no? Es lo que Eh, te iba a comentar, Ismael, porque precisamente los chicos y las chicas aquí en el instituto tienen excursiones a los campos de concentración. Es lo que tú has dicho, una frase muy potente, el hecho de enseñar y recordar para que no vuelva a pasar, ¿no? claro. Es parte del temario y lo tienen muy presente. Entonces, es algo que a mí todavía, después de tantos años viviendo en el extranjero, me choca que todavía en España eso se polarice tanto. Si se hace es porque eres de un partido en Se monta un concreto, drama y digo, chicos, es que pasó, es que no estamos diciendo nada. A ver, yo no hace falta que te diga que he recibido un montón de ataques por esto y por otros libros, ¿sabes? Que te me digo, lo creo. que hablamos cuando hablan de, eh, ¿existe todavía odio contra el colectivo? ¿Existe todavía tal, tal? Yo recuerdo cuando tuve a mi hija y cuando subí la primera foto, que no muestro nunca la cara y más tal y como están las cosas, con mi hija así sujetada, yo lo primero que recibí fue un mensaje privado por Instagram donde poniéndome, ojalá se te muera. Esas son las cosas que estamos viviendo y a lo que nos enfrentamos. Que yo subí una foto con mi marido y con la niña hace un par de años en el Orgullo de Madrid, otra vez la niña con la cara tapada, y solo puse, el orgullo sois vosotros. Para mí el orgullo sois vosotros. Eh, Recibí más de 1.200 comentarios en Facebook poniéndome a parir, pero no poniéndome a parir, comentarios del estilo de uno que me subió un GIF de una pistola y diciendo, cuando empiece la caspería te arrepentirás de haber subido esta foto. Cosas así, te digo. Y me preguntas a mí si existe odio o si existe tal. Pero te digo, pues chica, queda un trabajo que hacer bestial. A ver, yo no siento miedo, yo lo que siento es pena por esas personas que piensan así, que son tan limitados y tan cortitos y no son capaces de ver que todos somos iguales. Y si se cree superior a mí por estar con una mujer, pues ¿qué quieres que te diga? Maravillosas las mujeres y yo también las he amado, te lo voy a decir, una cosa no quita la otra. Pero eh, no, es que no, hay determinadas cosas que no se pueden permitir y sobre todo hay que hacer ver a esa persona que está equivocada, ¿me entiendes qué te digo? Entonces, eh, que en España hicimos ese ejercicio, vale, pero a día de hoy ya ha llegado el momento en el que tenemos que sacar todo lo que hubo detrás y sobre todo, pues porque que hay muertos en ambos sectores, ¿eh? Que no te estoy diciendo ni que unos fueran buenos y los otros malos, que aquí en una guerra malos son todos, ¿vale? Unos tendrán más razón que otros, pero todo el que aprieta el gatillo y mata a otro por una ideología, me parece que es para, vamos, de jugado de guardia. Pues tanto unos como otros nos hicimos daño y creo que para que haya una reconciliación real deberíamos de desenterrar a los muertos que tenemos en las cunetas, desenterrar todos los secretos que existen en este país y sobre todo, pues bueno, pues tratar de después de eso, de curar las heridas y de caminar en el mismo camino, que es lo que sí están haciendo muy bien los alemanes, que nosotros no lo hemos hecho. Ujú. Yo creo que también es un punto muy importante el desconocimiento de la historia, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que, aunque haya testimonios, bueno, testimonios no, aunque haya historias ficticias y mezcle un poquito, ¿no? Los hechos reales con los hechos ficticios, pero tiene una base histórica. Y yo creo que eso hace falta también, el hecho de que se conozca lo que pasó desde un punto de vista muy neutral, si se puede, entre comillas, para decir, no, señores, es que esto ha pasado, no nos lo estamos inventando. No se trata no sé, de como de volver a hablar de lo mismo y una y otra vez, sino de dar una información histórica que pasó y a partir de ahí ya se hace, pues eso, el tenerlo presente para que no vuelva a pasar. Es una forma de educación también
para las nuevas generaciones, ¿no? Mira, para después de escribir Vago y Maleante, y después de las hostias que me llevé, porque me llevé hostias, ¿vale? Eh, a mí me surgió la opción, te digo, por enlazándote y por contarte un poquito esto, ¿vale? Me sur me surgió la opción de escribir Pasaje de Begoña. Yo presenté el Vagos y Maleantes, le iba a presentar en el Pride de Maspalomas, y ocurrió, lo que nos pasó a todos, llegó el COVID y aquello pasó de ser de una presentación multitudinaria a pasar a ser un libro una presentación online. Y en esa presentación online y después en otra entrevista que tuve, bueno, pues total, que se puso en contacto conmigo Jorge Pérez, que es el presidente de la Asociación Pasajes de Begoña, ¿vale? Y me pidió que, bueno, le había gustado mucho Vago y Maleante y quería que contara la historia del pasaje de Begoña. Yo soy muy reacio a que me hagan encargos. Lo primero lo que le dije fue que no. Y él me dice, mira, te voy a amasar toda la documentación, porque existe un estudio de la Universidad Pablo Olavide, otro de la Universidad de Granada, para que tú lo veas y luego digas si hay trasfondo o no. Me lo pasó todo y yo que me había pasado 3 años investigando de esto, de pronto me encuentro con esta historia ya todo redactado, todo lo que había de trasfondo y decidí escribirla. Y me obsesioné un poquito con lo que tú hablas de la visión neutral. Te cuento un poco de qué va, ¿vale? Para justificarte lo que te estoy contando. Primero te voy a contar simplemente los hechos históricos. ¿Sabes lo que pasó en el pasaje de Begoña? Lo tengo un poco así en el aire, pero Vale, te tendría lo que leerme resumo el libro para brevemente, ¿vale? averiguar más. Hablamos de los años 60, ¿vale? Sabes que la homosexualidad estuvo penada hasta 1978. Pues en Ujú. Torremolinos había un edificio en el centro que tenía un pasillo con forma de L, ¿vale? Pues en ese pasillo con forma de L aparecieron los primeros bares de ambiente de España, ¿vale? Tuvo Piabeck, tuvo un club de piano para lesbianas, luego había transformistas, luego había otro de gays, hubo un montón de cosas, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que de pronto por ahí empezó a pasar Ava Gardner, el representante de los Beatles, Jeque Árabe, empezó a entrar un montón de perras. Y el franquismo era muy así, pero a todos nos gusta el dinero. Entonces, ¿qué hizo? Corrió un tupido velo y dejó que aquello se desarrollara durante unos años porque era una entrada de divisas bestial. Pero la noche de San Juan de 1971 no se sabe el motivo, existen diversas teorías. He dicho que era un pasillo con forma de L, pues llegaron 6 furgonetas de los grises, se pusieron 3 por aquí y 3 por aquí, sacaron metralletas y porras y se liaron a hostias con todo el mundo y cerraron todo lo que había allí. Eso salió en prensa a nivel internacional, derechos humanos, todos los que eran extranjeros se los llevaron, los deportaron, los españoles muchos acabaron en la cárcel, todos los clubs cerrados. Y bueno, pues en base a esa historia, que es lo que nosotros, bueno, a nivel local llamamos que esto es el Paseo de Begoña y el Stonewall nacional, pues Ujú. yo decidí escribir una historia sobre esto y para ello lo hice fue escribir una historia sobre un chico que se llama Antonio, que es el hijo de un dueño de un restaurante, que lo detienen en Torremolinos por mantener relaciones sexuales con un hombre y como era de pasta, pues en vez de ofrecerle irse a la cárcel, el jefe de los grises le ofrece un trato. En vez de irse a la cárcel o a una colonia agrícola como la de Tecía, le ofrece que se case con su hija, que es una discapacitada intelectual que él tiene encerrada en su casa. Y va a ser a través de ese personaje, el personaje de la discapacidad intelectual, donde vamos a conocer todo lo que sucedió en el pasaje de Begoña, porque yo quería una mirada pura y neutra que no fuera ni de un bando ni de otro, y que pudiera vivir desde el asombro todo lo que era esto, y que fuera una persona que no estuviera tan contaminada y que pudiera ver que la relación entre hombre y mujer y mujer, que era posible, que no tenía por qué estar manchada por todo lo que había atrás. Este libro, la verdad que yo me siento muy, muy, muy orgulloso de él. Lo que yo hago en esta novela es, como te he dicho, que hubo una redada y no se sabe por qué, pues buscar una justificación a todo lo que pasó. Y también se está leyendo en muchos centros educativos. Y bueno, a los que os guste la memoria histórica y hayan leído Vago y Maleante, yo siempre recomiendo estos pasajes, porque es como una forma de ver cómo se iba desarrollando, se fue desarrollando la vida después, ¿vale? Yo me lo compro esta noche. Pues ya me A mí contarás, me ya lo me has mandarás un vendido. mensaje. Ya me A mandarás mí un me lo has mensaje. vendido A ya. ver, digo, también se llora, pero no tanto como con el otro, ¿vale? Me vas a odiar un poquito menos. Uf, no, no, no te odio, no te odio, Ismael. De verdad que yo lo que sí tengo que, si me pongo ya, ¿no? En lo que es el foco de la plataforma, el tema de la salud mental, de la emoción, ¿no? Que cuando lees testimonios reales, todo lo que te documentaste para Vago y Maleante, el tema de Pasaje Begoña, el rechazo, la violencia.
algo se remueve por ahí, ¿no? Comentaba antes Algo, de que a ti te llegó al tema del colectivo y todo esto, pero algo ¿qué te no, ha pasado a todo, ti escribiendo estos libros? todo, ¿Cómo te ha todo. cambiado la vida? No es que te remueve absolutamente todo. Ver lo que el rechazo que sufrieron personas que eran como tú, sentir, a ver, por ponerte, yo tengo amigos más mayores que yo, de los que tienen 50 y pico, 60 años, eh, y ellos, por ejemplo, cuando me ven a mí y a mi marido con la niña, ellos siempre dicen, qué pena que hemos llegado tarde, ¿vale? Para esa Mm, generación que quiso formar familia, no han podido tener hijos. Yo he tenido la suerte de poder vivir todo y llevar una vida, a ver, es que es muy chungo lo que te voy a decir. He tenido la suerte de vivir una vida normal cuando la premisa es que yo soy una persona normal y no tendría por qué llevar una vida que no fuera normal, ¿no? Pero es que se le ha prohibido a mucha gente, ¿no? Y es lo que te digo, eh, te pones a investigar sobre todo lo que pasó, las barbaridades que pasaron y sobre todo escuchando, lo que tienes que escuchar a día de hoy, no te puedes imaginar la mala hostia que te entra y sobre todo, pues decides que tienes que yo siempre digo que cada uno de nosotros tiene que contribuir, de la forma que sea con su granito de arena, a tratar de hacer el mundo mejor. En Pájaros y Maleantes creo que era donde estaba el padre, el que le decía al hijo todos los días: "¿Qué es lo que has hecho hoy?". Era en este, pues, decía: "¿Qué ujú. es lo que has hecho hoy para Sí, conseguir que el mundo sea una co un sitio mejor?". Pues eso es lo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos, es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, que me parece aberrante, escuchar a la juventud hablar de determinados temas mm, con un desconocimiento total y verter odio, y no te lo estoy haciendo por enlazarte, que te conste, es que el proceso, ¿sabes qué pasa? Estoy tan acostumbrado a dar charlas que me van saliendo solos, te cuento lo que me pasó con este, ¿vale? Lo siento, ¿vale? Eh, hablando de procesos mentales, ¿vale? Yo estaba escribiendo otra novela y ocurrió algo que a todos de los del colectivo nos conmocionó en un momento, que fue el asesinato de Samuel Liz, ¿vale? ujú, Cuando se produjo el asesinato de Samuel Liz en Galicia, y todo se llenó de debates en televisión sobre si era un delito de odio, si no era un delito de odio. Se hablaba de si la madre lo sabía, si no lo sabía, si tal. Se empezaron a hablar tantas gilipolleces que, eh, a eso se sumó, una manifestación que hubo de la ultraderecha por Chueca, en la que iban gritando: "Fuera sidosos de nuestras calles". Se empezó a sumar tantísimas cosas que yo me empecé a enervar, 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 y dejé todo lo que estaba haciendo y me decidí a escribir esta novela, ¿vale? Esta novela, se llama Odio, y es una de las pocas novelas que te vas a encontrar en el mercado que habla sobre, yo te he dicho que estoy especializado en memoria histórica LGTB, pero esto para mí, está basado en el periodo actual, porque por desgracia, y siempre lo digo, los capítulos que estamos viviendo ahora se van a convertir en un capítulo gris de nuestra historia, y esto va a formar parte de la historia del colectivo. Hablo en esta novela sobre, los delitos de odio y sobre los discursos de odio. Yo me puse en contacto a través de la asociación, me puse en contacto de una abogada, para que me explicara un poco qué eran los discursos de odio y los delitos de odio, porque yo no sabía realmente lo que era. Y me explicó que, bueno, te explico el concepto fácil, que es que, bueno, en el caso de Samuel Lee, cuando lo mataron, la diferencia entre que fuera discurso de odio, delito de odio o no, no era solo la pena, sino que ahí lo que se está agravando es que cuando mataron a Samuel Lee, lo mataron llamándolo maricón, maricón de mierda, ¿no? Entonces, no solo lo mataron a él, sino que nos mandaron un mensaje a todo el colectivo diciéndonos que cualquiera de nosotros puede ser el siguiente por ser simplemente como somos, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me estaba ocurriendo y yo no sabía qué era lo que me pasaba y por qué me estaba sintiendo tan mal. Y yo escribí una novela, sobre eso, sobre un asesinato en Sevilla, un delito de odio, y se hace un análisis sobre, la influencia que tienen los discursos de odio de determinados partidos políticos, que ni siquiera voy a gastar saliva en mencionarlos, eh, en la sociedad. Tenemos que ser todos conscientes que cuando tú te dan la posibilidad, o te dan un altavoz, o te dan, como tú que me estás dando la oportunidad de hablar, si utilizas este espacio para verter odio sobre un colectivo, sobre una minoría, pues que por un lado es delito y por otro lado que no se debe hacer. A ver, todos tenemos que aprovechar, eh, los que tenemos cierta trayectoria y los que nos dan la oportunidad de hablar para tratar de dar los mensajes lo más, eh,
transparentes y más neutros posibles. Si tienes que hablar algo o hablar algo en intensidad, siempre que sea de amor y no de odio, ¿no? Yo siempre digo que a mí las personas que se basan en esto no me dan miedo, a mí lo que me dan es pena, ¿vale? Y es lo que digo y lo diré siempre. Una persona que no es capaz que ve el odio por encima del amor y que tiene esa amargura por dentro y que necesita saltar todo ese veneno, pues sinceramente me da pena que no haya encontrado el amor y que no pueda vivir en paz y que no pueda vivir respetando a los demás porque está herido por dentro, ¿vale? Creo que su herida es más grave que la mía. Pues Ujú. ya lo he dicho. Pues sí, Lo sí, siento, y amiga. es necesario decirlo, desde luego. Y te digo más, para todas estas personas que nos están escuchando, nos están viendo, si alguien que no escucha nunca se ha acercado a esta parte de la historia, porque hay muchos, fíjate que hasta lo has dicho tú, ¿eh? Al principio, que no conocía, desconocía la No, historia yo de no Tecía. tenía ni idea, no tenía ni idea. Pero ni yo ni la Es mayor parte de mis amigos gays de Canarias, ¿sabes? Eran plan. por eso, que yo creo que hay Alguien había algo escuchado que hablar, pero no sabía lo que era. creo que hay algo, es algo en lo que se tiene que trabajar también, en lo que se tiene que estar presente, que crees que, o por qué crees que debería hacerlo hoy. ¿Por qué debería hacer caso a nuestra historia? Por prin a ver, lo primero que me viene es por justicia, ¿vale? Creo que es necesario que se conozca esa parte de la historia que han silenciado a propósito, ¿vale? No puedes silenciar la historia de un colectivo y mantenerla en el olvido, ¿vale? Y sobre todo, porque comprendiendo nuestro pasado pueden comprender mejor nuestro presente, ¿vale? Que, todavía, a ver, la gente se sorprende con determinadas reacciones del colectivo y te suelta comentarios del estilo de: "¿Para qué se quedan si ya se pueden hasta casar?", ¿no? O cosas así, que tú te quedas así, los miras y dices tú: "Pero de verdad estás diciendo esa barbaridad, de verdad". Es que, eh, tienes que comprender de dónde venimos, todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos y, sobre todo, lo injusta que ha sido esa lucha, porque es que desde el primer momento deberíamos de haber tenido todos los mismos derechos, ¿sabes? Y que no es lícito que una persona por amar a alguien de su mismo sexo o tener otra identidad de género, se la trate como se le trate, porque si ya hablamos de que la violencia que han sufrido los gays y las lesbianas, si ya hablamos de las personas transexuales, ya ni te cuento lo que han pasado y lo que siguen pasando a día de hoy. Y, y creo que a ellas, sobre todo a ellas, porque siempre son las más visibles, las cosas como son, eh, yo les he dedicado muchos libros por eso mismo, porque he tenido la enorme suerte de conocer a personas transexuales con una valía bestial. Por ejemplo, he tenido la enorme suerte de mantener muchísimo contacto durante años con Manolita Chen, que me parece me parece una persona a la que habría que hacerle 20 monumentos y estoy súper contento de todo lo que esa mujer está pudiendo vivir ahora mismo a día de hoy en vida y que no lo esté viviendo, no se le hará los homenajes después de muerta, porque es que creo que todo lo que ha luchado esa mujer y todo lo que ha hecho por nosotros, creo pues, que hay que ponerlo en valor y por eso yo siempre voy a tener personajes LGTBI, sobre todo personajes trans en mis libros, como has podido comprobar en Vagos o has comprobado en Playa del Inglés, En ¿vale? Playa del Inglés. Sí, así es. Pues con esas palabras nos quedamos, Ismael. Un verdadero placer haber hablado con uno de mis autores favoritos. Pues muchísimas gracias, guapa. Para cuando quieras, aquí estoy y encantadísimo de hablar contigo y lo que necesitéis, ya sabéis. Y a todos, pues os pido que, bueno, pues que penséis en todo lo que hemos hablado, sobre todo que tratéis de recuperar parte de la historia LGTB que tenemos perdida, que puede ser a través de mis libros o a través de los libros de otros compañeros, pero que si es leyendo mucho mejor y si ya lo hacéis yendo a librerías de barrio, ya te cuento que eso sería la hostia, porque siempre me gusta acabar igual diciendo que tenemos que apoyar a las librerías de barrio, que son los únicos comercios que venden sueños y que no podemos dejar que vayan cayendo poquito a poquito, sino que los tenemos que levantar, porque cada vez que se cierra una librería, se mueren un montón de hadas y un montón de brujas y un montón de personajes que no podemos dejar caer de nuestro imaginario. Así que seguir leyendo y sobre todo seguir luchando y no olvidéis que queda mucho por hacer y que por fortuna, como dicen Pablo y María antes, nos tenemos los unos a los otros y ya no solo a los unos a los otros, sino tenemos la suerte de tener un montón de aliados que nos apoyan porque se han dado cuenta que lo que dicen cierta parte es una estupidez, ¿vale? Así que muchas gracias por la oportunidad de hablar y nada, un besito a todos.